Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto verlos por aquí hoy. Si eres nuevo en el canal, te doy una bienvenida especial, espero que te quedes y disfrutes de lo que tenemos para compartir. Para los que ya nos acompañan, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado los corazones de muchos, una historia de amor que parece sacada de un cuento de hadas, pero que es maravillosamente real. Vamos a hablar de *** el amor eterno de Burak y Neslihan, siempre en mi corazón ***. Sí, así como lo oyen. Vamos a desglosar lo que hace que su relación sea tan especial, cómo se conocieron, cómo ha evolucionado y por qué su conexión resuena tan profundamente con tantos de nosotros. Pero antes de empezar con todo este romanticismo, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir creando contenido que esperemos les encante. Burak Ozçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que se han convertido en sinónimo de una química innegable en la pantalla y una conexión palpable fuera de ella. Desde que los vimos juntos en la serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana, quedó claro que había algo más que solo actuación. Su interpretación de Kemal y Nihan nos dejó sin aliento, sus miradas, sus diálogos, la intensidad de su amor prohibido, todo ello nos hizo creer en la magia de las historias de amor. Pero, ¿qué hay detrás de esos personajes? ¿Cómo nació y se ha mantenido vivo el amor entre Burak y Neslihan en la vida real? Empecemos por el principio. La chispa que encendió esta historia, al menos para el público, fue Kara Sevda. Imaginen esto. Un joven talentoso y carismático como Burak Ozçivit, conocido por su porte y su habilidad para interpretar personajes complejos, y una joven actriz con una belleza natural y una expresividad conmovedora como Neslihan Atagül. Juntos crearon una pareja en pantalla que era simplemente irresistible. La química entre ellos era tan fuerte, tan genuina, que muchas veces era difícil recordar que estaban actuando. Se rumoreaba, por supuesto, y los fans suspiraban ante la idea de que ese amor ficticio pudiera traspasar la pantalla. Y como a menudo sucede, los rumores a veces tienen una pizca de verdad. Es fascinante observar cómo algunas relaciones en el mundo del espectáculo nacen de la convivencia profesional. Compartir largas horas de rodaje, interpretar escenas cargadas de emoción, apoyarse mutuamente en los desafíos de la actuación, todo esto puede crear un vínculo muy especial. Y en el caso de Burak y Neslihan, parece que ese vínculo se fortaleció, evolucionando de colegas a amigos, y finalmente a algo mucho más profundo. Lo que es particularmente admirable de ellos es cómo han logrado mantener una parte de su vida privada. En un mundo donde las redes sociales y la constante atención de los medios pueden ser abrumadoras, ellos han sabido trazar líneas, permitiéndonos ver su amor sin sentir que estamos invadiendo su espacio íntimo. Su compromiso, anunciado en 2015 y su boda en 2016, fue un evento seguido de cerca por sus seguidores. No fue una boda ostentosa, sino más bien elegante y llena de significado, reflejando su personalidad. Se vio la alegría genuina en sus rostros, la complicidad en sus gestos. Y desde entonces han continuado su camino juntos, construyendo una vida. Una de las cosas que hace que su amor sea tan inspirador es la aparente estabilidad y madurez que demuestran. A diferencia de muchas relaciones en Hollywood o en la industria turca que pueden ser efímeras, la de Burak y Neslihan parece tener cimientos sólidos. Se apoyan mutuamente en sus carreras, celebran los éxitos del otro y a juzgar por las pocas pero significativas apariciones públicas y las publicaciones en redes sociales, su amor sigue intacto. Podemos verlos en eventos, en ocasiones especiales, y siempre hay esa chispa, esa mirada que dice todavía nos elegimos. Es importante destacar que el amor no es solo romance y grandes gestos. El amor verdadero se construye día a día, con paciencia, comprensión y un compromiso constante. Y lo que transmite la relación de Burak y Neslihan es precisamente eso, una conexión auténtica que va más allá de la fama o el brillo de las cámaras. Se les ve como un equipo, compañeros de vida que enfrentan los desafíos juntos. Además, la forma en que comparten su vida con el público es muy cuidada. No se trata de una exhibición constante de afecto público, sino más bien de momentos selectos que comparten, lo que aumenta el valor de esas instantáneas. Cuando Neslihan publica algo sobre Burak, o él sobre ella, se siente genuino, sincero. Son pequeños vistazos a su mundo, y eso es lo que los hace tan entrañables para sus fans.
Pensemos en la presión que deben enfrentar. Ser dos de las estrellas más reconocidas de Turquía, con una base de fans global, DBS. Era agotador. Y aún así, logran mantener su relación fuerte. Esto nos habla de una comunicación sólida, de respeto mutuo y, lo más importante, de un amor que está dispuesto a crecer y adaptarse. ¿Qué podemos aprender de ellos? Creo que mucho. En primer lugar, la importancia de encontrar a alguien con quien realmente conectes, alguien que te entienda y te apoye. En segundo lugar, la habilidad para mantener un equilibrio entre la vida pública y privada. No todo tiene que ser compartido y a veces, la mayor fortaleza reside en la discreción. Y tercero, el amor es un viaje, no un destino. Requiere esfuerzo, dedicación y la voluntad de seguir eligiendo a esa persona día tras día. La frase "siempre en mi corazón" del título no es solo un eslogan, parece ser la esencia de su compromiso. Es una promesa, una declaración de intenciones que trasciende el tiempo y las circunstancias. Verlos juntos, incluso en fotografías o breves vídeos, nos da esa sensación de que su amor es duradero, que se han encontrado el uno en el otro. Y analicemos la industria. En el mundo de la actuación, es común que las relaciones se formen en el set, pero también es común que se disuelvan una vez que termina el proyecto. El hecho de que Burak y Neslihan hayan logrado construir algo que perdura, que se ha fortalecido con el tiempo, es un testimonio de la solidez de su vínculo. No es solo la química de Karasevda lo que los une, sino una conexión real y profunda que han cultivado fuera de las cámaras. Sus seguidores a menudo se preguntan sobre los detalles de su vida cotidiana, cómo son como pareja en la intimidad. Y aunque no tenemos acceso a esos detalles, las pocas pinceladas que nos ofrecen son suficientes para darnos una idea de una relación sana y feliz. Se les ve relajados, disfrutando de la compañía del otro, compartiendo momentos sencillos pero significativos. Eso, para mí, es el verdadero amor, la capacidad de ser uno mismo, de encontrar paz y alegría en la presencia del otro. Hemos visto a Burak lanzar su propia marca, y a Neslihan continuar con su exitosa carrera. Se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales, lo que demuestra una confianza y un respeto mutuo muy saludables. No hay competencia, solo apoyo y celebración. Eso es un pilar fundamental de cualquier relación duradera. La historia de Burak y Neslihan es en muchos sentidos un recordatorio de que el amor verdadero existe, que puede surgir en los lugares más inesperados y que con cuidado y dedicación puede florecer y perdurar. Su viaje desde Karasevda hasta su vida actual es una narrativa inspiradora para todos aquellos que creemos en el amor eterno, en esa conexión que va más allá de lo superficial. Y así, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por la historia de amor de Burak y Neslihan. Hemos explorado cómo esa química en pantalla se tradujo en una relación real y duradera, la importancia de su estabilidad y madurez, y cómo su forma de compartir su amor con el mundo inspira a tantos. En resumen, hemos visto cómo su vínculo, nacido en el set de Karasevda y fortalecido con el tiempo, se ha convertido en un verdadero ejemplo de amor eterno, un amor que parece estar verdaderamente siempre en mi corazón. Me ha encantado compartir esta historia con ustedes, y espero que ustedes también la hayan disfrutado tanto como yo. De verdad, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para mí y para todo el equipo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de la relación entre Burak y Neslihan? ¿Les inspiran de alguna manera? Por favor, déjenme sus pensamientos y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y responderles, y su participación hace que este canal sea un lugar mucho más especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e inspirador o simplemente les hizo sentir bien, les agradecería enormemente si pudieran darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Burak y Neslihan o que disfrutan de las historias de amor. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis, es fácil, y es la mejor manera de apoyarnos para seguir creando contenido que esperamos les encante. Gracias de nuevo por estar aquí, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo.